Le damos la bienvenida a nuestro hermano que nos visita por primera vez. ¿Me recuerda su nombre? Miguel, mi hermano me dijo. Miguel, bienvenido, mi hermano, que Dios te bendiga. Gracias a Dios por tu vida. Josué capítulo 5. Josué 5. Vamos a leer del versículo 13 al 15. Josué capítulo 5, del versículo 13 al 15. Cuando lo tengan, mis hermanos, pueden decir amén. Amén. Vamos a leerlo como de costumbre, un versículo yo, ustedes el 14 y nos unimos en el 15. La palabra de nuestro buen Dios dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Ustedes, mis hermanos? Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay tres países, mis hermanos, que tienen el ejército más poderoso. Tres países tienen ejércitos muy poderosos. En primer lugar, como yo creo muchos de ustedes lo saben, ahí no está México, lo siento mi hermano Berna, pero no está México allí. Nuestro hermano que es del ejército. Estados Unidos es el primer país con el ejército más poderoso. En segundo lugar está Rusia. Y el tercer lugar se lo lleva China. Tres países que tienen ejércitos muy poderosos: Estados Unidos, Rusia y China. Así que todos los demás países deben de pensarla muy bien si le quieren declarar la guerra a cualquiera de estos tres países: a Estados Unidos, a Rusia o a China. Pero mis hermanos, por encima de estos ejércitos hay un ejército mucho más fuerte y poderoso. Y es el ejército de Dios. Es el ejército de Dios. Y no se le puede comparar ni con el poderoso ejército de Estados Unidos, ni el de Rusia, ni el de China. Y el comandante de este ejército, ¿sabes cómo se llama? Nuestro Señor Jesucristo. Y en el pasaje de hoy, mis hermanos, vamos a ver cómo Josué fue testigo de esto, en esta experiencia que él tiene antes de entrar a conquistar la tierra de Jericó. Así que vamos a comenzar en primer lugar viendo la situación que está viviendo Josué y el pueblo de Israel. Vamos a ver en segundo lugar la manifestación de este general, de este comandante, y después veremos la aclaración, y en cuarto lugar la petición, y vamos a concluir. Así que comencemos en primer lugar con la situación. ¿Qué vivía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, mi hermano, se encontraba ya libre, era un pueblo libre. Recordemos que Moisés lo sacó de Egipto, de la servidumbre, pero Moisés ha muerto y le ha dejado el liderazgo a Josué. Josué tiene que enfrentarse a una de las naciones más poderosas, Jericó, que sus muros, mis hermanos, eran unos muros muy gruesos. No cualquier ejército podía invadir Jericó, pero Dios le había pedido a Josué que tenían que conquistar la tierra de Jericó. Así que Josué se encuentra con una misión nada fácil: destruir unas murallas, entrar y conquistar Jericó. Esta es la situación que está viviendo Josué. Se encuentra ante una gran misión, ante un desafío, y sin duda que no era nada fácil. Entrar para conquistar Jericó no era nada fácil. Y quizás Josué se encuentra reflexivo, se encuentra meditando, se encuentra planeando: ¿cómo vamos a entrar a Jericó? ¿Cómo vamos a invadir esta nación tan poderosa? Nosotros, un pueblo que venimos de servidumbre, hemos pasado por el desierto,
¿cómo vamos a enfrentarnos para destruir Jericó? Es en este momento, mis hermanos, el versículo 13 dice que estando Josué cerca de Jericó, probablemente Josué se acercó para mirar cómo estaba el lugar, para inspeccionar, para planear algunas estrategias de guerra. Y estando en esta situación, mis hermanos, tenemos la manifestación. Sigue diciendo el versículo 13, leo desde el inicio. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Solo piensa en lo siguiente, mi hermano. Josué se encuentra meditando, reflexionando, quizás ahí armando algunas estrategias, cómo entrar a Jericó, y de repente ve a un varón con una espada desenvainada en las manos. Y Josué dice: ¿será de los míos o será de los enemigos? Josué valientemente se acerca y le dice: ¿eres de los míos o eres de los contrarios? En este momento, mis hermanos, Josué está teniendo una experiencia y un encuentro con el mismísimo comandante del ejército de Dios. Y es de lo que yo me quiero ocupar a continuación. Hablar de este comandante, de este príncipe del ejército de Dios. Lo que Josué aquí está viendo, mis hermanos, es una manifestación de Jesucristo antes de su encarnación. Recordemos que ya por el año 0, por el año 4 o 6, para ser más exactos, antes de Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, se va a encarnar. Pero aquí es una experiencia que tiene Josué mucho antes de la encarnación de Cristo. A esto en la Biblia se le conoce como son palabras un poco complicadas, antropomorfismo, así se les conoce. Antropomorfismo quiere decir una manifestación divina con cualidades humanas. Dice Josué, dice aquí narrando que él vio a un varón. O sea, es una manifestación de Dios con cualidades humanas. También a esto se le conoce como teofanías, una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Y es que, mis hermanos, lo que Josué aquí está mirando es que él no está solo. De hecho, mis hermanos, esta narración del libro de Josué es muy parecida. No sé si tú, cuando estuvimos leyendo, recordaste a otro personaje al cual también se le dijo: quítate los calzados de los pies, a Moisés. De hecho, una experiencia muy similar la que está teniendo Josué aquí y la que tuvo Moisés. En otras palabras, mis hermanos, lo que Dios le está diciendo a Josué es: como estuve con Moisés, así estoy contigo, Josué. No temas en entrar y conquistar Jericó, porque yo estoy contigo. El mismísimo príncipe, el comandante del ejército de Dios, estaba con Josué. Y es que, mis hermanos, no sé si tú sabías que hay como comencé diciendo, hay un ejército muy poderoso, que ninguna nación, mis hermanos, podrá contra este ejército, y es el ejército de Dios, donde nuestro Señor Jesucristo es el comandante supremo. Y para esto, mis hermanos, déjame ir por algunos pasajes de la Escritura para que podamos entender cómo nuestro Señor Jesucristo es el general y el príncipe del ejército de Dios. Quiero que vayamos a algunos pasajes rápidamente. Si me acompañas allí en tu Biblia, vamos a Marcos capítulo 16, para poder entender, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo es el comandante supremo del ejército de Dios. Marcos capítulo 16, sin perder Josué, vamos a Marcos 16, versículo 19 al 20. Los siguientes versículos, mis hermanos, los siguientes pasajes que vamos a ver nos hablan de una doctrina que a veces ignoramos la verdadera razón de esta doctrina, y es la doctrina de la ascensión de nuestro Señor. Dice el versículo 19 y 20: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Solo el versículo 19.
Ahora vayamos a Lucas 24. Vamos a Lucas 24, mis hermanos, al otro evangelio, pero ahora es el capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. La misma doctrina, la ascensión de nuestro Señor. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. La misma doctrina. Pero ahora vayamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. La doctrina de la ascensión de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice, ahora es Lucas escribiendo su segundo tratado, el libro de los Hechos. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La doctrina de la ascensión de Jesús. Mi hermano, ¿qué quiere decir esto de que Jesús nuestro Señor ascendió al cielo? ¿Solo quiere decir que nuestro Señor se fue para estar en el cielo? ¿Sabes qué fue lo que sucedió en la ascensión de nuestro Señor? Lo que los discípulos no podían ver, mis hermanos, si volvemos a leer en el libro de los Hechos, dice que ellos solamente vieron que una nube le recibió. Si leemos el versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Para que podamos entender qué fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo al ascender, tenemos que ir a uno de los profetas, porque va a ser uno de los profetas quien nos va a recorrer el telón y nos va a dejar ver lo que los discípulos no podían ver a primera vista. ¿Quieren saber qué fue lo que sucedió, mi hermano, detrás de esa nube? Vamos al profeta Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 7. Ahora vamos al profeta Daniel. Recuerda, estamos viendo que Jesucristo es el comandante del ejército de Dios. ¿Cómo es que el Señor Jesús es el comandante del ejército de Dios? Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Lo que los discípulos no lograron ver, el profeta Daniel ya lo había visto años atrás. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice el profeta Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, fíjense otra vez aquí la mención que hace Lucas en Hechos, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Detengámonos un poquito aquí. Los discípulos han visto que el Señor Jesús asciende al cielo y una nube le recibe. Entendamos aquí, mi hermano, en la literatura apocalíptica, en la literatura profética, las nubes del cielo son los carruajes de Dios. La literatura apocalíptica, la profecía, mis hermanos, usa símbolos, metáforas, y aquí está usando las nubes como los carros de Dios. ¿Qué hizo esta nube? Recibió al Señor. Y dice que, ahora Daniel dice
y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿A quién le fue dado dominio, gloria y reino? A este varón que Daniel el profeta miró. No es otro sino el mismo varón que miró Josué, y el mismo que los discípulos están viendo que ascendió al cielo y fue llevado ante el anciano de días, es decir, ante el Padre Celestial. Hermanos, entendamos un poquito la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor se encarnó. Él ya era el príncipe y el comandante del ejército de Dios. Josué ya lo miró desde el libro de Josué. Muchos años antes, mis hermanos, Josué pudo ver a este varón como el príncipe del ejército de Dios. Pero Daniel nos está profetizando que él mira en visión a un ser que viene ante el anciano de días y le ha dado todo el poder, cosa que los discípulos miraron en la ascensión de Jesús. En otras palabras, mis hermanos, aunque nuestro Señor Jesucristo ya era el general del comandante del ejército de Dios, pero él solamente era el Dios, el Hijo de Dios, como comandante del ejército de Dios. Pero al encarnarse, nuestro Señor toma naturaleza humana. Y ahora, ¿sabes qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió? Está siendo nombrado no solamente como el Hijo de Dios, el más poderoso de todo el universo, sino como el Dios hombre. Él es la segunda persona de la Trinidad que tiene todo el poder, le ha sido dado todo el poder, pero también Él es el hombre a quien se le ha dado todo el poder. A través de su encarnación, mis hermanos, Jesús vivió toda una vida perfecta, fue crucificado, resucitó, y al ascender al cielo se le dio toda la autoridad. ¿Recuerdan lo que dice Jesús poquito antes de mandar a sus discípulos a predicar? Le dice, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Por qué razón? Porque toda autoridad me es dada, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda la autoridad la tiene nuestro Señor. Se le fue dado por el Padre, no solamente por ser hijo de Dios, sino por vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Nuestro Señor ascendió al cielo. Debemos entender la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a los lugares celestiales. Él entró de una manera triunfal a recibir todo el poder, todo el honor, y lo vamos a comprobar también. Vamos a un pasaje más, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios, ahora en el libro de los Hebreos, la misma doctrina, la ascensión y la coronación de nuestro Señor como el comandante del ejército de Dios. Dice Hebreos 1, 5 en adelante. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es? Perdón, estoy en el 2, es 1:5, perdón, me fui al 2, 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí la escritura a los hebreos, mis hermanos, nos acaba de narrar lo que sucedió en el momento en el que nuestro Señor ascendió al cielo. ¿Para qué ascendió? Para ser coronado como el Rey, Dios, hombre. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo hoy es Dios, pero también, ¿sabes qué es? Hombre al mismo tiempo. Es un hombre que resucitó, y a un hombre al cual se le dio todo el poder. Si hay un hombre hombre con H, que tiene todo el poder, se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Él, mis hermanos, es el comandante del ejército de Dios. Otro pasaje más, y es que quiero dejar bien clara la idea de quién es el comandante del ejército de Dios. Con quien este personaje estaba con Josué. Le estaba diciendo a Josué, no tienes que tener miedo, yo estoy contigo, el ser más poderoso del universo. Vamos a Apocalipsis 6, Apocalipsis, uno de los libros que a veces nos causa temor. Pero mi hermano, si tú al venir a Apocalipsis sientes temor, no estás entendiendo bien Apocalipsis. Porque Apocalipsis debe de despertar en nosotros bienaventuranza. De hecho, esa es una de las primeras palabras de promesa en el libro de Apocalipsis. Dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Muy feliz. Así que, mi hermano, si tú vienes a Apocalipsis y te causa temor, no estás leyendo bien Apocalipsis. Apocalipsis en los hijos de Dios debe producirles alegría, gozo, porque Apocalipsis nos revela a alguien que va a vencer sobre todos. ¿Y sabes quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 6, quizás a algunos les va a sorprender hoy, pero en Apocalipsis capítulo 6, tenemos uno de los temas, mis hermanos, que han sido motivo de muchas películas de Hollywood: los jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes han oído hablar de los jinetes del Apocalipsis? ¿A quién les causa temor los jinetes del Apocalipsis? ¡Ay, los jinetes del Apocalipsis! Mi hermano, ¿sabes qué son los jinetes del Apocalipsis? Es el ejército de Dios. No es el ejército del diablo, ni del anticristo. Los jinetes del Apocalipsis son el ejército de Dios. Y veamos, mis hermanos, quién comanda a este ejército. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién salió venciendo y para vencer? ¿Quién es el vencedor, mis hermanos? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Cuando se abrió el primer sello, ¿quién salió comandando este ejército? Nuestro Señor Jesucristo. Y detrás de él salieron todos los demás: el caballo rojo, el caballo amarillo, el caballo negro. Pero el que salió comandando este ejército, mis hermanos, no fue otro sino nuestro Señor Jesucristo. Déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis, y no me quiero meter en algunas cuestiones escatológicas. La escatología es la materia y la rama de la teología que nos habla de los tiempos futuros. Algunas escuelas escatológicas tienen la postura de que este caballo blanco es el anticristo. Pero yo, en lo personal, después de estudiar el libro del Apocalipsis, creo que este jinete del caballo blanco no es otro
sino nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo quien comanda el ejército de Dios. Mis hermanos, los jinetes del Apocalipsis no es otra cosa sino el ejército de Dios que viene para traer juicio contra todos aquellos que no quisieron someterse al reinado de Cristo, pero también este ejército viene a traer liberación a aquellos que están siendo oprimidos por los enemigos de Cristo. Si tú lees Apocalipsis, mi hermano, es una carta de bienaventuranza, una carta de esperanza para la iglesia. Y cuando la iglesia del primer siglo recibió Apocalipsis, ¿sabes cómo recibió Apocalipsis? Con gozo y con alegría, porque Apocalipsis les decía: levanten la cabeza, que el comandante supremo, nuestro Señor Jesucristo, va a vencer y los va a defender. Por tanto, mis hermanos, cada vez que escuches de los jinetes del Apocalipsis, no debe de haber en ti temor, sino gozo y alegría, porque es el ejército de Dios defendiendo a su pueblo y trayendo juicio a aquellos que persiguen al pueblo de Dios. ¿Quién es el que comanda este ejército? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí regresemos al libro de Josué. Ahora sí regresemos a Josué, después de estudiar esta maravillosa doctrina de la ascensión de nuestro Señor y cómo nuestro Señor Jesucristo se le ha dado todo el poder, toda la autoridad, y todos deben doblar rodilla ante Él. Ahora sí, una vez más, veamos la manifestación que tiene Josué, la manifestación de este comandante del ejército de Dios. Versículo 13 del capítulo 5 de Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué, cuando ve a este personaje, el comandante del ejército de Dios, quiere saber quién es este personaje. ¿Eres de los míos o eres de nuestros enemigos? Notemos la respuesta que le da este personaje, que no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Notemos la respuesta que le da y le llamaremos la aclaración. Le responde, versículo 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. En otras palabras, mis hermanos, creo que aquí Josué hizo la pregunta incorrecta. Josué le pregunta: ¿de qué ejército eres? ¿Eres de los míos o eres de los contrarios? Y el príncipe le dice, nuestro Señor Jesucristo le responde: no. Aquí la pregunta no es de qué lado estoy, Josué. Aquí más bien la pregunta es: ¿de qué lado estás tú? ¿Crees que tú podrás luchar contra mí o te unes a mi batalla? ¿Lucharás contra mí, Josué, o te unirás a mi batalla? ¿Crees que podrás vencerme? Mis hermanos, creo que esa es la pregunta aquí en cuestión. ¿De qué lado está Josué? Josué, ¿estás por tu lado o peleas mis batallas? Josué, ¿peleas tus batallas solo o te unes a mi batalla, Josué? Porque yo voy a ganar y yo voy a vencer y nadie me podrá hacer frente. Nadie. ¿De qué lado estás, Josué? Y aquí permítanme, mi hermano, hacer unas pequeñas aclaraciones o unas pequeñas aplicaciones para nuestra vida diaria. Mi hermano, yo no sé cuál es tu batalla, pero todos tenemos batallas que luchar y batallas que librar. Para comenzar, algunas batallas sí las sé. Tienes una batalla contra el pecado. Todos tenemos esa batalla, una batalla contra el pecado. Pero también tenemos cada quien batallas personales, familiares, emocionales. Todos tenemos batallas que libramos día a día. Mi hermano, hay un ser poderoso que nadie podrá hacerle frente a este ser y que él podrá vencer cualquier batalla. Pero te pregunto, ¿estás de su lado, mi hermano? ¿Estás de su lado o estás en contra de él? Es que si estamos en contra de este general, nuestro Señor Jesucristo, tenemos perdidas las batallas, mi hermano. Tenemos perdidas las batallas contra el pecado, contra cualquier batalla que quieras.
las tenemos perdidas. No podemos ganar ninguna batalla estando en contra de este general, de este comandante. Y es lo que el comandante le está diciendo a Josué: Josué, ¿de qué lado estás tú? Notemos cómo le responde. Le dice: no estoy ni de aquel lado ni de este lado. Más bien te pregunto, Josué, ¿de qué lado estás tú? ¿Quieres librar esta batalla en tu fuerza? ¿Quieres librar esta batalla con tus propias armas? No vas a poder, Josué, no vas a poder. De hecho, mi hermano, si tú recuerdas cómo cayó Jericó, ¿tuvieron que usar armas Josué y su ejército? No las usaron. Solo obedecieron lo que el comandante supremo les iba a decir: denle vueltas a la ciudad, toquen la trompeta y caerán las murallas. Mi hermano, aquí el comandante del ejército supremo de nuestro Señor le está diciendo a Josué: ¿de qué lado estás? Y hoy es la pregunta para nosotros: ¿de qué lado estás, mi hermano? ¿Tienes batallas por librar? Yo las tengo, y sin duda que tú las tienes, mi hermano. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado del comandante del ejército de Dios, o estamos viviendo en contra de él, haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Señor? Notemos la petición. Hemos visto la situación: iban rumbo a la conquista de Jericó. Hemos visto la manifestación: se le aparece el comandante del ejército de Dios a Josué. Hemos visto la aclaración. La pregunta no es de qué lado estoy yo, sino de qué lado estás tú, Josué. Ahora veamos la petición de este comandante. Versículo 15. Leamos del versículo 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo, mi hermano? Le adoró. Y aquí, mis hermanos, detengámonos poquito. Esta es una de las frases que nos hace ver con claridad que este comandante del ejército, este príncipe, no era un ángel, sino no era sino el mismo Dios en una teofanía, apareciéndole a Josué, el Hijo de Dios, porque está aceptando adoración. ¿Recuerdas cuando, de hecho, Juan, en el Apocalipsis, cuando se le aparecen los ángeles y Juan quiere adorarlos por lo majestuoso de estos seres? ¿Y qué le dicen los ángeles a Juan? No te arrodilles, no nos adores a nosotros, somos consiervos tuyos. Pero este personaje de Josué acepta la adoración. ¿Y quién otro que merece la adoración sino solo nuestro Dios? Y por eso aquí es una aparición del mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, apareciéndose a Josué como el comandante del ejército de Dios. Dice que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Notemos, mis hermanos, lo que Josué le dice a este comandante, a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Estoy a tu disposición. Mis hermanos, notemos que aquí Josué podía traerle todas las peticiones al comandante. Mira, voy a entrar a Jericó, dame la estrategia, dame la manera para poder entrar, dime por dónde. Pero lo que hace Josué simplemente es decir: estoy a tu disposición. ¿Qué hago? A sus órdenes, mi general. Es lo que le dijo Josué: a sus órdenes, mi general. Notemos, mis hermanos, que Josué era el comandante del ejército de Israel, pero Josué se pone a la disposición de este comandante y le dice: a sus órdenes, mi general. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Mi hermano, podemos venir ante este comandante, tú y yo, y aquí una vez hago otra aplicación. Podemos traerle ante este comandante todas nuestras peticiones, mi hermano, y quizás afligirnos por la situación tan difícil en la que a veces nos encontramos. Pero también podemos tomar el ejemplo de Josué y decir: Señor, yo tengo muchas peticiones, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, estoy a tu orden. Señor, ¿por dónde quieres que me dirija? Señor, estoy a tu disposición. Señor, podría ahorita abrir mi corazón y expresarte todas mis peticiones, pero Señor, qué mejor voluntad que la tuya. Es lo que Josué le está diciendo.
¿qué dice mi Señor a tu siervo? Veamos la petición que le da este comandante, nuestro Señor Jesucristo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué dice? Y Josué así lo hizo. Quiero que meditemos un poquito en esto, mi hermano. Josué está a punto de entrar o de conquistar una tierra poderosa. No sé tú, mi hermano, cuando vas a trabajar, ¿qué es lo primero que te pones bien? Los zapatos, ¿no? De que todo buen trabajador lo primero que se pone bien son los zapatos. Unos buenos zapatos, un buen calzado para un trabajo bueno. Lo que le está pidiendo, ahora imagínate, Josué está a punto de declararle la guerra a una nación. Sin duda que Josué ya estaba bien vestido, no sé con qué tipo de vestimenta, unos buenos calzados. Mi hermano, imagínate un ejército. Mi hermano Bernardo aquí está, que es soldado. Imagínese, mi hermano Bernardo, un ejército yendo a pelear sin botas, descalzos. Hermano, todo buen soldado requiere de unas buenas botas, buenas botas con buenas suelas, con buenos calcetines, para que no importa el terreno que pises, sea un paso seguro. ¿Quién le está pidiendo aquí el comandante supremo a Josué? Quítate las botas. ¿Eres soldado? ¿Quieres ganar esta batalla? Quítate tus botas, quítate tu calzado. Imagínate, hermano, un soldado. Oye, Señor, voy a enfrentarme a una nación. El terreno yo no lo conozco. Necesito llevar un buen calzado. ¿Qué es lo que le está pidiendo aquí? Es el general del ejército de Dios a Josué. Josué, ¿confías en lo que traes puesto o confías en mí? ¿En quién confías, Josué? ¿Estás dispuesto a despojarte de lo que te da seguridad? Mi hermano, ¿saldrías a la guerra? Si tú fueras soldado, ¿saldrías a la guerra sin botas? Mi hermano Berna, que es soldado, ¿saldría a la guerra sin sus botas, mi hermano? ¿Qué soldado saldría a la guerra sin sus botas? No se puede. Pero lo que el comandante del ejército supremo le está pidiendo a Josué es: Josué, despójate de todo aquello que te da una autoconfianza en ti. ¿Crees que por tu buen calzado que traes vas a ganar la batalla? No la vas a ganar, Josué. Confía completamente en mí. Haz solo lo que yo te digo y ganarás esta batalla. Mi hermano, aquí una vez más déjame hacer alguna aplicación. Tú sabes las batallas que estás librando hoy, mi hermano. Sabes las batallas que libras en la semana. Tú las conoces. Tú y el Señor. Conoces las batallas que día a día tienes que librar. Hay ciertas cosas que nos dan cierta autoconfianza en nosotros mismos. Quizás tu inteligencia, quizás tu dinero, quizás tu trabajo, quizás tu salud. No sé qué te da confianza en ti mismo y dices: voy a poder salir con esto. ¿Qué es lo que le está pidiendo aquí el Señor a Josué? Josué, despójate de todo lo que estás confiando y confía solamente en mí. Yo te voy a hacer ganar tu batalla, Josué. Mi hermano, ¿qué es en eso que estás depositando tu confianza? ¿Qué es ese calzado que te hace estar parado y decir: no, yo permanezco de pie? ¿Qué es eso que Dios te dice? Despójate de eso y solo confía en mí, solo confía en mí. Mi hermano, Josué tenía que despojarse de aquello que le estaba dando cierta confianza en sí mismo. ¿Era su calzado? El comandante del ejército de Dios le dice: quítatelo, Josué, quítatelo y confía solamente en mí. Mi hermano, no sé qué es lo que Dios te está, de lo que Él te quiere despojar, porque quizás estás depositando tu confianza en eso. ¿Es tu familia? ¿Es tu hogar? ¿Es tu dinero? ¿Es tu salud? ¿Qué será eso que Dios nos pide? Despójate de la confianza en eso y confía solamente en mí. Mi hermano, no importa qué batalla estemos librando, si no depositamos nuestra confianza, como Josué lo hizo en el comandante supremo del ejército de Dios,
no podremos ganar nuestras batallas, mi hermano. Pero aún más, mis hermanos, hay batallas del día a día, donde el general del ejército de Dios nos quiere ayudar a ganar. Pero también, mis hermanos, va a llegar el día en que este comandante del ejército supremo aparecerá por segunda vez. ¿Y de qué lado estaremos, mi hermano? Como Josué, le diremos, ¿de qué lado estás? Y él nos preguntará, no, ¿de qué lado estás tú? ¿Vas a pelear conmigo o vas a pelear en contra de mí? Mi hermano, asegurémonos de que el día que aparezca por segunda ocasión este comandante del ejército supremo, estemos de su lado. ¿Y cómo podemos estar de su lado? Haciendo lo que le está pidiendo a Josué. Confía en mí, mi hermano. ¿Confías en Cristo? ¿O confías en tus fuerzas, mi hermano? Ya hemos visto por toda la doctrina de la ascensión de Cristo que no hay ser en el universo, mi hermano, más poderoso que ¿quién? Que nuestro Señor Jesús. No hay ser más poderoso que nuestro Señor Jesús. ¿Confiamos realmente en Él, mi hermano? ¿O seguimos confiando en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad? Mi hermano, si queremos estar del lado de este comandante que un día regresará, y todos aquellos que no están de su lado tendrán que doblar la rodilla. Quiero terminar con un pasaje. Filipenses Vamos a Filipenses para que veamos ahora lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de este comandante, el comandante del ejército de Dios. Filipenses capítulo 2, estamos en Filipenses, mis hermanos, Filipenses 2. Voy a leer desde el versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién, mis hermanos? En Cristo Jesús, el comandante del ejército de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué va a hacer toda rodilla, mis hermanos, ante el comandante supremo del ejército de Dios? Toda rodilla tendrá que doblarse, toda rodilla, mis hermanos. Aún los enemigos de Cristo tendrán que doblar la rodilla ante Él cuando Él aparezca por segunda vez. Todos tendrán que rendirle honor y decirle, tú eres el Señor. Para muchos será demasiado tarde, pero para otros será el día de nuestra liberación. En este pasaje que acabamos de leer hoy, mis hermanos, los que han llevado la materia de Cristología en el instituto recordarán, los que ya pasaron por esa materia, recordarán que a nuestro Señor Jesucristo se le dan o se le conocen como los estados de Cristo. El estado de humillación
y estado de exaltación. Nuestro Señor fue humillado. De hecho, en el instituto dice que se los memorizaron de la siguiente manera: estado de humillación, dedito pulgar hacia abajo. Nuestro Señor fue humillado. Y hubieron 4 condiciones en este estado de humillación: su encarnación, la sujeción a la ley, se tuvo que sujetar a la ley, su crucifixión y su sepultura. 4 condiciones a las cuales tuvo que someterse nuestro Señor y fue humillado. Se encarnó, se hizo un hombre como nosotros. Esa fue una humillación. Hacerse un ser humano como nosotros. Dejó su trono de gloria. En la humillación de nuestro Señor se encarnó, se sujetó a la ley, vivió obedeciendo la ley de Dios a la perfección, para después ser crucificado y para después ser muerto y sepultado. Encarnación, sujeción, crucifixión y sepultura, que también le llamamos inhumación. Pero una vez que nuestro Señor fue humillado, mis hermanos, ahora Él fue exaltado. Y la exaltación de nuestro Señor comenzó con su resurrección. Resurrección, ascensión, coronación y segunda aparición, que esperamos su segunda venida. Así que nuestro Señor Jesucristo fue sometido a un estado de humillación, pero también Él fue exaltado. Es lo que dice Filipenses. Fue exaltado por nuestro Dios, resucitó, ascendió al cielo, fue coronado. Solo falta una. ¿Cuál? Su segunda aparición. Nuestro Señor volverá como el ejército supremo, así como dice Apocalipsis capítulo 6, los jinetes del Apocalipsis, regresará a defender a su pueblo, pero también, mis hermanos, a que todas las rodillas se doblen ante Él. Te pregunto, como le preguntó el comandante del ejército supremo a Josué, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estamos, mi hermano? Y si hoy el Señor nos pregunta, es porque hoy podemos decir: Señor, quiero estar de tu lado, quiero estar de tu lado. ¿Por qué no inclinas tu cabeza allí en tu lugar, mi hermano? Vamos al Señor en oración y le decimos: Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero librar mis batallas a tu lado, porque si lo hago sin ti, Señor, estoy destinado al fracaso. Inclina tu cabeza y oremos.